Bueno, si quieren podemos ir empezando a conversar sobre esto, como para aprovechar el tiempo, y si llega más gente, bueno, que se sume y se incorpora. Así que bueno, bienvenidas, así como oficialmente. Y Teresa, te doy la palabra. Buen día. Buen día. Nada, solo decir que es mi primera vez, así que voy escuchando todo cómo es el ritmo y ir aprendiendo. Nada, eso nada más. Bueno, buenísimo. Bienvenida, Teresa. Te cuento que el ritmo Bienvenida. es esto que vas viendo y no hay como mayor misterio, ¿eh? Es como la charla se va dando, va fluyendo. Yo tengo algunas ideas, algunas cosas que quiero compartir con ustedes, pero en general no es que haya un orden del día o una cosa así como estructurada, sino que creo que lo más valioso justamente es que sobre la marcha podemos ir construyendo entre todos, todas, la conversación y sintiéndonos libres de poder expresar todo eso que yo siempre, en mi cabeza, la forma ideal del taller, ustedes a medida que leen, van tomando notas y van armando como una especie de archivo para poder llegar a este momento con un montón de cosas para decir, pero bueno, no sé, eso es mi ideal. Así que bueno, bienvenido Joaquín, bienvenidas las otras personas que se van sumando, Graciela creo también, así que bueno. Eh, Andrea. Gracias, buen día. Buen día. Este, Pensé que habría una cola larguísima, me preparaba a esperar. Bueno, a mí me encantó la selección de este mes, me encantó, no esperaba tanto. La verdad es que el tema de fantasmas no me prometía demasiado y me encantó todo el material, así que ya confío a ciegas para la próxima vez. Bueno. Me gustó que no fueran los fantasmas tradicionales, solamente el último cuento de Virginia Woolf, que agradezco mucho porque a mí me cuesta muchísimo esta autora y bueno, es el único cuento que tuve que releer y ni siquiera así me sentí segura. Y ahora estaba leyendo, estaba viendo la foto de la casa y todo eso que inspiró el cuento. Me gustaron mucho los autores, los tres primeros autores. Siempre estamos con el problema de la traducción. Este, por eso me iba a leer el cuento en inglés, pero no llegué. Y bueno, evidentemente los cuentos que se escriben en la lengua de uno tienen una raigambre distinta en el corazoncito. Me me gusta muchísimo Bioy Casares. Este, esos héroes que son antihéroes, siempre son un poco tontos. Él también en su autobiografía se muestra como un poco bobo siempre, así que me encanta. Y los fantasmas de Enríquez son tremendos porque son más almas en pena que fantasmas. Estoy siendo muy poco científica en mi contribución. Y el cuento de la luz mala me fascinó. Ese lo leí, los dos últimos los leí esta semana, así que un poco me atraganté con todo. Y lo que me encanta de todos estos, tanto con La Luz Mala, con Virginia Woolf, es que no solamente son fantasmas, bueno, siempre el sentido amplio, que creo que es lo más rico de la selección, el sentido amplio de la selección, que son fantasmas en cuanto a temas, pero también hay un montón de cosas no dichas que hacen como fantasmal a la escritura. Y me fascinó. Así que bueno, muchas gracias y Bueno, ya que hablen los demás. bueno, no, buenísimo. Podés participar todas las veces que vuelvas a desearlo, Andrea. Muchas gracias por contarnos. Sí, a mí es uno, esto suelo decirlo en cada encuentro, pero es uno de mis mayores intereses, es lograr que a partir de un cierto tema, un hilo conductor, que haya variedad, ¿no? Me acuerdo siempre cuando, si no me equivoco, fue el primer mes de este año del club, que fueron cuentos de amor y desamor. Y después una chica me dijo, yo cuando dijiste el tema, pensé que íbamos a leer 4 veces la misma historia, y resulta que no, eran muy distintas entre sí, porque me interesa justamente eso, ¿no? Aún cuando eso implique quizás ser más
laxo en cuanto al sentido de los términos, porque yo después les decía, en el de Bioy, más que un fantasma es medio un ángel, en el de Quirós, más que un fantasma es medio una figura mitológica del campo argentino. Bueno, pero para pensarlo en un sentido amplio y darle variedad y pensar en todo lo que puede aparecer, de esta manera que decías de lo fantasmal, ¿no? Un poco. Y después, respecto de las traducciones, sí, claramente, siempre es una cuestión, siempre. Ahora te voy a dar la palabra, Nat, y probablemente vos puedas decirnos algo al respecto. Entonces, yo por eso también trato de dar prioridad a los textos escritos originalmente en castellano. Siempre son entre 2 y 3 de los 4 del mes, siempre son deliberadamente escritos en castellano. Lo que pasa es que, por supuesto, también si no leemos traducciones y no manejamos otros idiomas, nos perdemos el resto de la literatura universal, que es maravillosa también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco un obstáculo a saltar de la mejor manera que podamos. En mi caso, hago un pequeñísimo aporte, que es tratando de encontrar una traducción que me parezca a mí que sea la mejor o que no esté tan mal. En este caso, justamente, al ser un texto tan breve, había disponibles varias traducciones y opté por esta, que me pareció la más cercana a nosotros, quizás. Yo, aparte, manejo muy poquito inglés, entonces no es que yo pueda decir, mira, esta es la mejor traducción. No, pero bueno, es un poco esa mi búsqueda o mi interés. Nat. Sí, no, quería contestar de Andrea cuando empezó a hablar de Virginia Woolf, que si a mí me pasa lo mismo, que como es el fluir de la conciencia, me cuesta mucho. De hecho, el único que pude terminar fue Orlando, pero tengo Alfaro, tengo La señora Dalloway, y no pude pasar de las primeras páginas. Es como que tampoco pude leer el Ulises, es como que no, digo, no, esto no es para mí. Pero bueno, justamente este cuento, que ya lo conocía, tengo una larga historia con este cuento, porque en literatura lo vimos, bueno, no importa, no viene al caso, pero me parece que es como en otra línea, como que tiene un poco de fluir de conciencia, pero hay como una historia, entonces es como más, no se puede agarrar a algo, digamos, y bueno, y tiene el tema del original inglés, es que tiene mucho el juego de los pronombres, que en una de las cosas, Cristian, que pusiste, uno de los papers que pusiste, habla del vals de los pronombres, ¿no? Como que hace yo y ellos y nosotros, que por ahí en la traducción, en un momento pusieron nosotros y yo no estoy de acuerdo, porque es como que dice uno, como que hay cosas ahí con los pronombres que están todo el tiempo cambiando el punto de vista de si son fantasmas, si nosotros, si somos nosotros, ¿no? Como que hay justamente un baile así con el tema de los pronombres, que es muy difícil de traducir, y también es muy difícil de traducir todo el ruido que va poniendo de la casa, de los sonidos, ¿no? Que realmente cuando uno lo lee en inglés va sintiendo como que la casa late, que es un corazón que late, ¿no? Que por ahí en la traducción, bueno, se hizo lo mejor que se pudo, pero es muy difícil reproducir eso. Entonces, bueno, si saben inglés, lean el original, porque es realmente es increíble lo que hizo Virginia Woolf en ese cuento, es una maravilla. Bueno, muchas gracias por contarnos. Ya de por sí, al leer una traducción, sabemos de antemano que vamos a perder cosas. A veces decimos, uy, qué mal esto, por ejemplo, por la cantidad de españolismos, que es como una especie de maldición que tenemos que sufrir, porque muchas traducciones llegan desde España y entonces son las que hay. Pero más allá de eso hay un montón de cosas que no tenemos ni idea, incluso podemos leerlo y ni pensar en la traducción porque esté bien o porque nos dé la sensación de que está bien, y aún así van a existir un montón de cosas que vamos a perder en cuanto a la resonancia, como decías Andrea en el chat, a la cadencia, al ritmo de los textos, a juegos de palabras quizás, o a referencias que son muy cercanas a la cultura del idioma en que fue escrito el texto originalmente. Así que sí, bueno. Yo siempre cuando me preguntan si yo pudiera tener un superpoder, que la gente suele decir poder volar o poder viajar en el tiempo, yo digo hablar y entender todos los idiomas del mundo. Ese sería mi superpoder. Lidia, estás muteada, no te escuchamos. Hablando, ahora sí. Ahora sí. Bueno, hablando de La casa encantada, a mí la verdad que me encantó, me pareció
no presté atención mucho, me dejé llevar por esas palabras, por toda esa ebullición que sí yo sentí, los sonidos de la casa, y yo vislumbré una historia de amor ahí, no sé si estoy equivocada, si me parece a mí o qué, pero me pareció maravillosa. Todas las imágenes, el sonido, todo lo que dice de las descripciones. Y bueno, por un lado eso, uno de los mejores, creo que para mí el que más me gustó. El cuento de Enríquez, lamentablemente para mí había muchas cosas mezcladas, había muchos temas y muchas explicaciones que me molestaron un poquito y como vos dijiste en tu reseña, Cristian, que hay, bueno, hay personas que lo aceptan eso, otros no, a mí me molestan un poco y también las opiniones, tampoco me gusta mucho que haya opinión, porque en este caso me parece que era demasiado. Y, por ahí. Y después una cosita chiquita que estaba el cuento de la chica que hizo desaparecer a la hermanita, que ese es el bonus. Ah, del Bonus. anterior, sí. Sí, ese fue del anterior y no Claro, en realidad creo que vino bien como transición porque había como, la convirtió en un fantasma a la hermana, pero sí, era del mes anterior en el que el tema eran ayúdenme que se me fue ahora. Los cumpleaños. Los cumpleaños, claro. Ah, bueno, ¿se puede mencionar Sí, por igual? supuesto, sí, sí, sí. Porque creo que no se habló de eso. Y yo, la verdad que ese cuento, a mí me gusta cuando se va directamente, en especial en un cuento, ¿no? Porque una novela uno puede irse por otros lugares, pero en ese cuento yo creí totalmente que la hizo desaparecer a la hermanita con total intención y que sabía que no la iba a poder, me lo creí, digamos, fue verosímil para mí, ¿no? Y, y bueno, me llegó mucho ese cuento, me gustó muchísimo. Y después también me gustó el de Bioy y el de la luz mala también. Todo, ninguno puedo decir que fue que no me llegó, que no me agradó. Mm. El de Bioy, maravilloso. Mm. Bueno, Bueno, sobre todo porque fue en Navidad, por eso para mí eso también como creo que dijiste vos, parece que fue un ángel, ¿no? Que nos fue a ayudar, claro, claro. porque justo el día de Navidad no iba a poder estar. Ujú. Sí, sí, y Bueno, hay muchas referencias, ¿no? La conversación que tienen cuando van en el auto, hablan todo el tiempo del cielo, de cuestiones religiosas, así que sí, está, claramente el clima que se crea contribuye a que tengamos la sensación que tenemos en el final. A mí una cosa que me sorprende mucho de ese cuento es, vieron que transcurre en diciembre de 1930, hace casi un siglo, y sin embargo, ellos se sorprenden de que la reunión vaya a ser en la mañana del día de Navidad, del 25, pero no dicen nada acerca de qué mal, te perdés la cena de hoy, la Nochebuena. Es como si la Nochebuena no tuviera tanta importancia, ¿no? Eso, y supongo que debe ser, y pienso también en que no mucho antes, hasta no mucho antes de que yo naciera, en los 70, los regalos de Navidad tengo entendido que se entregaban el día de Navidad, ¿no? A la noche del 24, como cuando yo era chiquito ya era la noche del 24, ¿no? Se hacían las 12 y vino Papá Noel, te daban los regalos. Y eso me parece una circunstancia menor, pero súper interesante cuando uno lee literatura escrita hace tiempo, pero no tanto tiempo, y sin embargo te sorprendes de los cambios de hábitos, de costumbres. Hace poco también leí un texto que transcurría en los años 50 acá en Buenos Aires y se destacaba como, en este caso era diferente porque era un texto escrito en la actualidad, pero situado en los años 50. Y se hablaba de un hotel que era muy bueno y como una de las características de lo bueno del hotel es que tenía agua caliente y fría en las habitaciones. Y era como,
Es algo que uno tiene como tan incorporado que el agua caliente en la habitación, y sí, ¿cómo no va a haber agua caliente? Y sin embargo, en ese momento era señal de que era un hotel de mucha calidad, ¿no? Un lugar de prestigio porque tenía agua caliente. Siempre me gusta mucho descubrir esos detallecitos en los relatos porque te enseñan de historia, podríamos decir, pero sobre todo del mundo, ¿no? Y te hacen ver el mundo actual con otros ojos, porque decís, mira, esto que para mí es algo tan natural, bueno, no era tan natural, tengo que dar gracias, es un privilegio que tengo de tener, abrir, dar vuelta un cosito y salir agua caliente. Bueno, Sí. Y bueno, en los cuentos, por ejemplo, en el cuento de Dickens, que habla de los fantasmas de Navidad, del pasado, el presente, el día que se festeja es el 25. El 24 la gente se va a dormir tranquilamente, como si un día cualquiera. claro, El 25, sí, porque claro. así se festejaba antes o siguen así. En Europa eso lo desconozco, Ujú. pero es como vos decís. Sí, sí, sí. Bueno, nada más, Bueno, gracias. gracias, Lidia. Jimena. Jimena, ¿estás? Hola, ¿se Hola. escucha? Sí, ahora sí. Bueno, yo al revés de Lidia, a mí me gustó por orden el primero me encantó, el de Enríquez, eh, a pesar de ser un cuento largo, porque tiene bastantes páginas, me gustó mucho. Y fue como, o sea, me gustó muchísimo el de Enríquez, después me siguió gustando el de que desaparece De el Bioy. auto Ujú. de Björk, siguiendo el del Chaco, el de Quirós, y por último el de Virginia. A lo mejor porque a mí me gusta más las cosas que son más actuales o más reales. Y bueno, el de Virginia me pareció muy poético, era como una poesía en prosa, ¿no? Ujú. Pero bueno, no me llegó tanto. A mí me gustó más que todo. Es más, me compré el libro, lo encargué por Mercado Libre ahora para leer los cuentos, porque me gustó mucho cómo escribe, cómo describía todo y como que los fantasmas eran más reales, porque eso pasa en todo el conurbano bonaerense. Yo soy de Avellaneda y se ve en cualquier barrio esas cosas, es una actualidad. Y bueno, es la situación que hay tanta violencia y el miedo que existe entre la gente que vive cerca de unas zonas que son más pobres o más tipo villa o barrio de monobloc donde corre droga, donde hay mucha violencia, muchos asaltos. Y bueno, lo último, cuando el chico sale a pedir ayuda y nadie le abre la puerta, lo vi muy real, ¿viste? Y como que ese fantasma hablaba, los otros no hablaban, él sí llegó a hablar. Como que la conexión con el personaje principal fue diferente, como que ella se pudo comunicar con él, que con la madre y con los otros muertos no. Bueno, y los demás, lo de Bioy Casares me encantó también, me pareció, yo lo iba leyendo y le decía, bueno, ¿y dónde está el fantasma? ¿Viste? ¿Dónde está el fantasma? Y al final te da el toque que explica por qué elegiste ese cuento, porque yo decía, ¿dónde está? ¿Viste? Porque hasta ese momento no pasaba nada. O sea, sí, las conversaciones, todo, pero no, fue como que ahí me di cuenta por qué lo habías elegido. Y bueno, y el del Chaco también me gustó, pero me pareció que no era la luz mala, o sea, es lo que sintió el abuelo y lo que la gente a lo mejor imagina. Para mí era un linchera que estaba ahí y se dio cuenta que se asustaron y los asustó. Pero era tanto el miedo que tenía el abuelo y el nene también se sentía tan mal en el campo que no podía disfrutar que le quedó tipo un trauma. Como que el escritor, yo supongo que le pasó en la vida real eso. Y que, bueno, encima la madre cuando llega, que es un nene, le dice no le cuentes a nadie lo de la luz mala, es como que se quedó como súper traumatizado. Mm. Pero me gustaron los cuatro, o sea, me gustaron mucho. Bueno, Que, en el material que yo les mandé incluía un fragmentito de una entrevista a Quirós, y él decía que la historia se la contó otro escritor, la historia de la luz mala. sí, un maestro. Así que no, en teoría no fue una experiencia propia, aunque quizás mezcló dos experiencias, ¿no? Alguna cosa, pero en teoría es algo que le contaron.
También en la entrevista que era más de ciudad, que el campo él no era mucho, era más de resistencia y que contó historias y todo, pero que él como que se sentía más desde la ciudad, Sí. incluso de Buenos Aires, creo que ahora vive en Buenos Aires. Mm. Así que no, me gustaron mucho los 4, así que te Bueno. agradezco porque disfruté mucho. Bueno, me pone contento que les haya gustado. De todos modos, una cosa que no comenté creo en el material, pero yo busqué, porque transcurre en Colonia Benítez el cuento, y lo busqué en el mapa, y no está tan lejos de Resistencia, pero claro, Resistencia es una ciudad chiquita, entonces salís un poco y ya es el monte, ¿no? El campo, entonces es ahí. Y respecto al cuento de, bueno, el ¿dónde está el fantasma? Decías, ¿no? En el de Bioy, porque avanzaba y no aparecía ningún fantasma, y yo después les decía, ojalá se hubieran olvidado un poco de la premisa, de la consigna, así se sorprendían en el final, porque si no es como que tal vez ayudaba a que se lo vieran venir. Yo siempre digo que soy muy malo para prever qué va a pasar en esa clase de historias. Soy como... Alguna vez supe de un tipo que supuestamente a los 10 minutos de Sexto Sentido ya sabía que Bruce Willis estaba muerto. Bueno, yo soy todo lo contrario. Yo no me doy cuenta hasta el final, cuando me lo ponen frente a la cara, recién ahí digo, oh, bueno. Me gusta eso, que estás todo el cuento o toda una película sin saber y que en el final a mí me gusta que sea así, que a veces se resuelve. No me gusta cuando queda en final abierto, a veces me da mucha bronca y como que quisiera que se terminara, para bien o para mal, pero que se terminara. Sí, pero sí. Cuando es así que te sorprende, que no te la esperas. Es como que... El problema es que a veces se sabe que hay sorpresa en el final. Entonces, saber que hay sorpresa en el final te arruina la sorpresa del final. Antes, los carteles de las películas en el diario incluían un redondelito abajo que decía que no le cuenten el final. Y era como, me estás arruinando el final, supuestamente tratando de evitar arruinar el final, me estás arruinando el final. Bueno, entonces eso fue lo que temí yo que les pasara con el cuento de Bioy, ojalá no les haya pasado. Y respecto al de Mariana Enríquez, y a las opiniones que van expresando, yo creo que comentaba también en el material que les mandé, esto de que una de las críticas que se le suele hacer a ella últimamente es que sus textos se les nota mucho que están pensados para un público muy amplio, para ser leída no solo por gente argentina. Entonces Claro. hay ciertas explicaciones que nosotros no necesitamos y que ella incluye igual, quizás porque le sale así sin querer, sabiendo que la leen en todos los países de habla hispana, Español, sabe que va a ir a Europa, todos los textos de Por ella. eso, Entonces... claro, pero bueno, muchos autores saben que van a ser leídos en otros lugares y justamente son decisiones que se van tomando en la escritura, porque García Márquez también sabía que lo iban a leer en todas partes y él no explicaba lo que no tenía que explicar. No le critico a ella especialmente, no es que me parezca malo, digo que es una crítica que se le hace y que bueno, sí la critico, que en muchos momentos es válida esa crítica, me parece que es acertada. Lo que digo que no sé es si le saldrá sin querer, si habrá alguna presión de parte de la editorial, eso lo desconozco. Con respecto al retrato que hace de un cierto sector de la sociedad, del conurbano y demás, me parece que es muy que es muy real, muy cierto. Lo que eso a veces quizás choca un poco con si hace falta describir tanto o si a veces podría sugerir más y no explicar tanto, y si esa explicación tiene que ver con lo mismo, con que va a ser leído por personas que no conocen el conurbano, que no conocen la Argentina, y no sé, como digo, son decisiones y siempre, bueno, el resultado, probablemente no hay ningún resultado que pueda dejar conformes a todos, que pueda dejarnos conformes a todos, entonces se acerca o se aleja más de lo que nos gusta o no nos deja de gustar. Pero me parece que más allá de eso tiene una fuerza su literatura que hace que esté buena, y por eso es que se la lee tanto y que funcione bien, digamos, ¿no? Más allá de que podamos sentirnos más o menos cercanos a sus textos. Bueno, estás, Andrea, en la lista de manos levantadas. Sí, yo de nuevo. Bueno, me siento que estoy entre Lidia y Jimena con Enríquez, porque a Lidia no le gustó, a ver, espera, yo lo noté. Sí, no le gustó.
A mí es el primer cuento que me gusta de Enríquez. Y a Jimena se compró el libro. Entonces, bueno, yo estoy en el medio. Me encantó eso. Así que bueno, estamos todos descubriendo a Enríquez de alguna manera, aunque ya la conozcamos por ahí. Enríquez, tengo una amiga que dice que le gusta cómo opina, pero no tanto cómo escribe. O sea, le gusta la Enríquez de la entrevista, no tanto por sus opiniones, sino cómo hablan las entrevistas. Y creo que sí, yo creo personalmente que las entrevistas es brillante, que es un referente realmente en la literatura. Y creo que es además una escritora que es traducida. Y digamos que uno, yo sospecho que uno sobrelleva cuando escribe, ahora yo estoy escribiendo un poco también, digamos, si uno lee un cuento de Colombia, un cuento de Perú, sabe que hay referencias que se las va a perder, pero por lo menos ya vienen en español. Pero si además lo van a traducir, bueno, ya es otra historia, porque yo creo que a un escritor lo debe halagar bastante que lo traduzcan. No todos pueden hacer como García Márquez, pero bueno. Otra cosa iba a decir, no, volviendo al cuento de la hermanita, el del plus del mes pasado, perdón para los que fueron por primera vez en en este club, yo creo que también había una intención de hacerla desaparecer, pero como hacen los chicos esa intención de hacer desaparecer a la hermanita de una manera inconsecuente, sin medir las consecuencias de lo que uno hace, porque un chico no tiene maldad, los chicos suelen ser malos. Yo destripaba insectos, por ejemplo, y no soy mala, ahora no lo haría, pero por curiosidad, bueno. Mirá que la gente mala no se considera mala a sí misma, ¿eh? Ay, sí, 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 pero no estudié medicina, estudié letras. Pero bueno, qué interesante, bueno, no sabía esto. Pero bueno, yo creo que es esa situación de los chicos que hacen maldades sin medir las consecuencias. Pero bueno, sí, ahora me decís, bueno, hay que tener fe en que cuando son grandes no lo van a hacer de nuevo. Yo no sigo destripando insectos. Es más, ahora veo una cucaracha y digo, ay, ¿será Gregorio o no será Gregorio? Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Y lo último, para no acaparar esto, también me acordé de Dickens cuando leía a Bioy, ¿no? Es A Christmas Carol, la canción de Navidad, el cuento de Navidad, con los tres fantasmas de Scrooge, el de la Navidad presente, el de la Navidad pasada y la Navidad futura. También me hizo acordar a eso. Y la verdad es que yo sí sospeché que este señor era el fantasma o el ángel, pero bueno, al no saberlo, uno está hasta el final sabiendo, es él, no es él, es él, no es él. Así que creo que no se pierde mucho por la sospecha. Yo con la película esa también sospeché, pero hasta no saberlo hasta el final, uno no pierde sospechando, porque uno no sabe, uno sospecha que es distinto, creo. Me llama con respecto a esto de la escritura en el Chaco, perdón, y ahí me voy a derrapar mal porque me voy de tema. Pasan muchas cosas con la literatura en el Chaco, uno no lo espera, porque ahí está la fundación de Benpo Giardinelli, ahí el libro Chicas Muertas de Selva Almada, ella va a hacer una investigación sobre una de estas chicas muertas, que lo recordé en estos días porque también de alguna manera se le aparecen como fantasmas en el sentido amplio. Bueno, nada, eso, y perdón por la digresión. No, es interesante, no había hecho esas relaciones. El Chaco es como una provincia muy, al menos para mí, medio olvidada, medio marginada, como que nunca se la tiene demasiado en cuenta. Mi mamá es del Chaco, tengo muy poquita familia allá, pero siempre me pasa, ¿no? Eso de, bueno, yo tengo mi vínculo con el Chaco, pero en general es como medio, entre comillas, como si no existiera. Así Hay que que bueno, prestar más atención. claro, sí, sí. Porque están pasando muchas cosas ahí con literatura. Sí, 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 sí.
Pero, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención cuando me enteré de que fue un territorio nacional y no provincia hasta, creo que los años 50, hasta el peronismo, hasta el primer peronismo. Y claro, porque estaba el impenetrable, era todo monte. Entonces, eso, un poco lo mismo que decía antes con lo del agua caliente en la habitación del hotel, ¿no? Como esa sorpresa de que el mundo fuera tan distinto hace no tanto tiempo. Así que sí, es interesante para pensar esas cosas. Elena, hay una opción, hay una manito abajo en el Google Meet, y de esa manera levantan la mano y me aparece a mí una lista de gente que está con la mano levantada. Les reitero que si es algo que quieren decir de inmediato para responder a lo que está diciéndose ahora mismo, me avisen de otra forma, escriban en el chat yo o algo así les doy la palabra más inmediatamente. Y otra cosa que iba a decir, es cierto que Mariana Enríquez escribe sabiendo que la van a traducir, pero eso tampoco justifica. O sea, el autor o la autora se tiene que hacer cargo de su propia obra. Después, en todo caso, es problema de los traductores. Pero, en teoría, debería preocuparse solo por cada persona que escribe, no hablo de ella en particular, sino por la obra que vas a hacer, sin importar si eso después va a ser leído por quién, o en qué idioma, o en qué versión. Y cuento de paso algo que justo me contaron hace un par de días, Dolores Reyes, la autora de Cometierra, en una charla hace unos días en una feria en Mar del Plata, y que contaba que la están traduciendo al finlandés y al danés, si no me equivoco, o quizás al noruego, bueno, a 2 de esos idiomas nórdicos, y que les pasaron las traductoras un listado. No sé si es que están trabajando juntas o qué, bueno, no sé los detalles, yo no estuve ahí, me lo contaron. Que le pasaron un listado, que le dijeron, te queremos hacer unas preguntitas. Bueno, sí, mándenme. Y le mandaron un listado de 45 preguntas, 45 dudas relacionadas con la traducción de Cometierra. Y claro, Cometierra transcurre en pleno conurbano, lo que decíamos recién, que es muy difícil incluso para gente argentina, gente de las otras provincias o gente de la capital, entender un montón de dinámicas, de lógicas, de idiosincrasias del conurbano. Imagínense a alguien que vive en la otra punta del mundo, en una sociedad tan diferente como esa. Bueno, pero es problema de ellas. Hubiera sido negativo para la obra de Dolores Reyes que la propia Dolores Reyes se pusiera a pensar, uy, no, esto no voy a hablar de la salada, que una de las preguntas era esa, ¿cómo es la salada? No voy a hablar de la salada porque en Noruega no me van a entender, entonces no, mejor, no, problema de los noruegos, ¿no? La obra de ella tiene el valor que tiene gracias a que ella no se puso a pensar en esas cuestiones, no de esa forma al menos. Bueno, Emma. A ver. Ahí va. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bien, bárbaro. Bueno, te digo, a mí el que más me llegó, el que más me golpeó fue precisamente ese, el de Mis muertos tristes. Me pareció una descripción descarnada, sin caer en lo truculento, ¿no es cierto? A pesar de los fantasmas, los homicidios y todo lo demás. Una descripción muy, muy fidedigna de lo que es, por ejemplo, cuando ella habla de las casas construidas con ladrillo hueco, de la villa, de lo que es la realidad de la gente, ¿no? Como puede, se va levantando su casita, su espacio en el mundo. También me gustó cuando habló de ella, de la situación de ella, que decía que le gustaba estar sola, que prefería estar sola porque su ex marido era muy sobreprotector y ella como que quiere su espacio, ¿no? Por eso vive ahí en su mundo con el fantasma de su mamá, bueno, que ve los otros fantasmas, el del chico de apellido italiano, qué sé yo, bueno. Y la hija incluso que vive en Palermo, como que la hija está en otra, ¿viste? Entonces me gustó mucho cómo describe ella su situación personal y la situación de ella con respecto a los vecinos. Con este se lleva bien, el otro le cae bien, este no tanto. Los vecinos acuden a ella para ver que lo auxilien. También me sorprendió, es decir, me llegó mucho cuando ella describe, cosas que es verdad, que ante un hecho de inseguridad hay vecinos que piden la pena de muerte.
directamente, este tipo hay que matarlo, ¿no es cierto? Es algo muy crudo que sucede en nuestra sociedad, lamentablemente. Después, bueno, lo del Chaco también me gustó mucho. Yo creí que esa figura que apareció, que no era en sí la luz mala, sino que justamente que era también un linchera, y que como ellos ya van al monte con el tema de la luz mala aquí, entonces, claro, vieron algo raro y, no, la luz mala. El chico, claro, ¿qué sabía? No sabía nada de estas cosas. Y el abuelo, supuestamente nacido y criado en el campo, que en el campo están todas esas supersticiones, que la solapa, que la otra, ¿cómo se llama? La luz mala, y hay otra. Bueno, no me acuerdo. La Llorona, bueno, qué sé yo, todas esas cosas. Y entonces, claro, entre los dos, uno supersticioso que cree en todo eso, le había contado que el río se había tragado animales y cosas, que ahí había muerto gente. Y encima el tema de las supersticiones, claro, era un combo peligroso entre los dos, entre abuelo y nieto. Y después el de Bioy Casares me gustó, me pasó lo que vos dijiste, Cristian. ¿Y dónde está el fantasma acá? Yo dije, estos van a pasar delante de un cementerio, qué sé yo, no sé. Me empecé a imaginar cosas, y después, en la última frase, cuando este señor, el pasajero, había desaparecido, entonces ahí sí empecé a recordar un montón de cosas que había leído, y me empezó a cerrar el círculo. La verdad que está muy bueno, me gustó mucho. Y el de Virginia me gustó mucho las descripciones, que hay una, a ver si está acá, cuando dice: el viento ruge por la avenida, los árboles se balancean de un lado al otro, los rayos de luna caen intensos sobre la lluvia, pero la luz de la lámpara cae directo de la ventana, bueno, y ahí sigue. Me gustó mucho esa descripción, me pareció, es decir, algo tan real como una lluvia, como el reflejo, y algo tan fantástico a su vez como los fantasmas. Es decir, en esa obra como que se juntan las dos cosas. Y la verdad que me gustó, sí, me gustó mucho. Sí, sí. El texto de Virginia Woolf, lo decíamos, puede leerse casi como poesía. Es un texto que tiene mucha poesía, es parte de la experimentación, es hacer un relato, pero que parezca casi un texto de prosa poética. Sí, y lo mismo también lo del cumpleaños de la nenita que hace desaparecer la hermanita, también me pareció algo que por ahí es cierto, como decían acá, que los chicos por ahí hacen maldades y no miden las consecuencias, ¿no? Y recién ella se da cuenta muchísimos años después, cuando la necesita a la hermana, necesita el calor fraterno y no lo tiene. Sí, sí. Eso me gusta. Dicho de ese modo tan humorístico, ¿no? Lo bien que me vendría ahora, como si recién en ese momento se diera cuenta porque se le murió el marido. Sí, sí. Sí, respecto de lo que decías, la sugestión claramente en el cuento de Quirós, ¿no? Que van al monte ya cargados de toda la superstición, las creencias, los miedos y demás, y claro, se cruzan con alguien, es una lectura muy posible, y ya te doy el pie, Nat, porque me decías que tenés algo para decir sobre el linchera. Y hay un elemento más que creo que hasta ahora no ha sido mencionado, además de todo esto de las creencias y todo eso, es el mandato de hacerse hombre. Te voy a llevar al campo así que haces hombre. Y eso me parece que es fundamental y que atraviesa todo el cuento. Ese chico que no quiere saber nada con el campo, que no le gusta, pero que lo llevan allá, que se ponen a contarle historias de miedo, que es algo tan típico del campo, para que se haga hombre, y se lo llevan al campo para que se haga hombre, y vuelve con toda la luz mala dentro de él, ¿no? Que es el título del cuento, es el título del libro, y da para que nos planteemos, para pensar, ¿qué es la luz mala que se lleva adentro? ¿No? Es como una especie de miedo, de fantasma, de trauma, ¿no? Que quién sabe cuánto tiempo lo va a acompañar. Todo lo que va a hacer falta, yo sugería que tal vez la escritura
¿no? El lugar de enunciación es ese mismo chico, pero de adulto contando la historia. Bueno, tal vez ese acto de contar la historia es su modo de exorcizarse. Tal vez en ese momento, no hablo de Quirós autor, hablo del personaje, del narrador, tal vez en ese momento está logrando sacar la luz mala de dentro de sí mismo. Nat. Sí, no, bueno, yo cuando leí el de Quirós, inmediatamente me acordé de Mulholland Drive, de David Lynch. Al comienzo, bueno, hay un personaje que está, les cuento para que no la vio, que está en un fast food, como en un McDonald's, ¿no? Comiendo con un amigo, contándole un cuento, una pesadilla que ya tuvo 2 veces, que es que ve a como un monstruo ahí atrás del McDonald's, ¿no? Y el amigo le dice, quédate tranquilo, no hay nada, mira, vamos así. Pero bueno, él está como muy, muy sugestionado con eso, y bueno, no se los quiero spoilear por si la ven, pero yo temblé tanto, creo que nunca en mi vida temblé tanto como cuando vi esa película en el cine, que no es de terror, o sea, no es una película de terror, pero bueno, toda la película temblando estuve, y eso está bastante al principio, y es realmente lo mismo, es como, es esto, es algo que en la realidad tiene una explicación normal, nada pero uno está tan sugestionado, incluso ve el miedo del otro, que es lo que pasa con el nene y el abuelo, y está este tema de las neuronas espejo, creo que se llaman, que es que realmente uno se asusta mucho cuando ve a alguien asustado, Claro, ¿no? Que es claro. como una reacción natural. No, bueno, me hizo acordar a eso así. Y con respecto a esto del tema del patriarcado y hacerse hombre, bueno, hay una película que yo vi cuando tuve la materia ESI en el profesorado, que se llama, una película argentina, que se llama Último verano en la bollita, es de una directora, mujer, no me acuerdo el nombre de la directora, pero es esto, es una nena que va al campo, en este caso es una nena que va al campo, y bueno, en el campo hay un nene que justamente hace todas las cosas del campo, las tareas del campo, y bueno, y pasa algo con este tema de género, es muy interesante la película, si la pueden conseguir, y está justamente esto, de que es un hombre, que es una mujer, el tema del campo, de hacerse hombre, ¿no? Es muy, muy interesante. ¿Cómo es el título de la película? El último verano en la bollita. Ah, la voy a buscar. No me Sí, suena búsquenla ni. porque es muy buena. Dale. Bueno, muchas gracias. Joaquín. Sí, buenas. Bueno, Bueno, un gusto. Hace rato que no me podía sumar a los encuentros de los sábados, así que contento. Y me gustaron mucho todos los cuentos. Y a medida, ¿no? que esto está muy bueno de los encuentros, de ir escuchando las opiniones o qué impresión les quedó. También me dan ganas de volver a leer algunos, porque surgen cosas nuevas. De hecho, iba a decir otra cosa, y con esto que decías, Cristian, de la cuestión del mandato, me parece que hay algo interesante ahí, que es, bueno, no en el de Virginia Woolf, no, porque creo que es el que tiene, pese a que todos tienen como fantasmas o espectros o cosas que no se termina de entender bien qué son, el único que creo que tiene una narración que no es tan terrenal es ese, porque el resto tienen como algo bastante más bajado a tierra. No sé si es también porque son autores de Argentina y escriben en español y me genera esa sensación, pero como que no tiene algo bastante más concreto. El de Virginia Woolf no tanto, eso me gustó, me pareció interesante, me costó más también por eso. Me quedé pensando en esto que decían de leerlo en inglés por la cuestión de los pronombres, no lo noté tanto leyéndolo, no me generó tanto ese efecto en español, por ahí en inglés sí. Pero después pensaba que está también esta cuestión de, no sé si del mandato, pero sí de la relación particular con los padres en los 3 cuentos, ¿no? Porque sacando el de Virginia Woolf, porque en el de Bioy Casares está esto de, bueno, tiene que probar o tiene que demostrar que, bueno, que el lugar que ocupa en la empresa en la que trabaja es, hasta ese momento parece que es por una cuestión de confianza hacia los padres o por el lugar que ocupan los padres que le consiguieron ese trabajo, entonces algo de demostrar también eso, como un desafío que se pone el personaje de hacer las cosas bien o de llegar a hacer, de concretar esa venta, ese negocio. Y en el otro, en el de Mariana Enríquez, está esta cuestión de no querer abandonar tampoco la casa porque está la madre ahí, por más que la madre no esté viva, ¿no? Como esa sensación de dejarla sola, aunque ella no hable, aunque, bueno, no sale de ahí, como que hay una cuestión ahí como medio de no querer dejarla. Y a la vez esta cuestión de la hija que no la va a visitar tanto, que esto estaba bueno como lo planteaba, ¿no? Como que la hija parece como que prácticamente no se entera de nada de lo que transcurre en la historia, como que está
totalmente ajena tanto de las situaciones de violencia o de la cuestión que está sucediendo en el barrio como de los fantasmas, porque tampoco sale, la cuestión de los fantasmas como que nunca termina de salir del barrio, y eso me parece que está buenísimo también porque es como si da una sensación, a mí me genera como una sensación un tanto claustrofóbica, como que pasa todo ahí, esto lo hace mucho Mariana Enríquez, como que pasa todo ahí, y fuera del barrio, fuera de esa zona, como que es otro universo directamente, ¿no? Entonces, eso genera como a la narración que ya es cruda, que ya es como muy detallada, muy... a mí por lo menos me genera ese efecto como de cierto encierro que se genera ahí. Y me quedaba pensando un poco en esto de qué difícil, me queda la duda de cómo será leerla traducida a otro idioma, porque si bien es cierto que acá como que tiene un tono medio neutro en algunas cosas, con mucha descripción, mucha explicación, sigue teniendo muchas cuestiones muy propias de nuestro país o de ciertas regiones, o por ahí muy urbano el lenguaje de las grandes ciudades de Argentina, que no sé cómo será. Yo creo que incluso en Argentina, en otras partes del territorio, debe ser difícil de dimensionar muchas de las cosas que ella escribe, y no sé cómo será leerla en otro idioma, me queda esa duda, pero sí me acuerdo que creo, decime Cristian si me equivoco, pero creo que el primer cuento del taller fue el primer cuento que salió, el adelanto de este último libro de Mariana Enríquez, este que transcurre en Los Ángeles, que se llama como el libro. Sí. Y que creo que no había salido todavía el libro cuando vos lo compartiste, y al leerlo, y que está situado en Los Ángeles, y que tiene todo este tono un poco más, no sé si llamarle comercial, pero más abierto hacia un público más general, me acuerdo que cuando lo leí dije, bueno, no sé qué esperar del libro, porque si ese va a ser el tono, de golpe como que pierde mucho de la idiosincrasia propia de nuestro país. Y después leyendo el resto de los cuentos me quedé un poco más tranquilo con que algo de eso todavía se mantiene fuerte, ¿no? Como que está. Porque ese otro que transcurre en Los Ángeles, un lugar soleado para gente sombría, ¿no? Sí. Ahí sí que me parece que hay un tono mucho más apto para no sé si para todo público, pero sí para una población más general. Pero bueno, me gustaron mucho todos, y como siempre está buenísimo la variedad, ¿no? De las maneras de encarar los temas, la variedad de extensión, esto de que el de Virginia Woolf tiene, creo que 2 páginas y media, y el de Mariana Enríquez más de 20, entonces eso siempre le agrega como un condimento más que está buenísimo. Así que muy contento con la selección de este mes. Bueno, buenísimo, Joaquín. Me encantó lo que dijiste de la relación con los padres, que no se me había ocurrido en varios de los cuentos. Pienso que son justo los cuentos de autores argentinos, y la que no lo incluye es la de una autora inglesa, y muchas veces se habla de cómo en Argentina y en los países, entre comillas, latinos, más cercanos a la cultura mediterránea, podríamos pensar, ¿no? Si lo vinculamos con Europa, esa relación es mucho más fuerte con los padres, y a su vez los traumas que eso genera también, ¿no? Que en países anglosajones, nórdicos, donde son mucho más distantes y, no sé, llegan a una cierta edad, a los 18 o 20 años, y se van de la casa y pasan a ser casi, no extraños, pero sí a tener un vínculo muy, muy distante. Por supuesto que no es algo que se puede deducir de la lectura de 3 o 4 cuentos, pero en una de esas hay una relación con esa cuestión que es mucho más cultural y abarcativa. Y sí que tiene una importancia. Y también destacabas una cosa, que es que lo que pasa en el barrio, en el cuento de Enrique, es como que queda en el barrio, y que la hija de la protagonista parece no enterarse, y se me ocurrió mientras lo decías, que la hija vive en Palermo, que es como el barrio por antonomasia del barrio cool, el barrio donde están como aislados de otra cosa, y pensaba que quizás haya tenido que ver, que no haya sido casual, que por algo vive en Palermo y no en Caballito, que también es otro medio, pero no vive en Barracas o no vive en agronomía, qué sé yo, vive en Palermo. En una de esas hay algo así. Creo, y ya que estamos con el cuento de Mariana Enríquez, creo que, y para volver a algo que no decías vos, Joaquín, sino que había sido mencionado antes, que nos interpela mucho, y por eso conectamos mucho con ese cuento, ¿no? Porque nos pone en el lugar de qué haríamos nosotros en esa situación, si viviéramos ahí, si nos golpean la puerta a la noche un pibe que no sabemos si está diciendo la verdad o si quiere entrar a robarnos. Es muy eso, ¿no? Es muy fuerte en ese sentido, la manera en la que nos pone en una situación incómoda, porque no sé si hay alguien que tenga
con total claridad y seguridad una respuesta de qué haría en ese momento y cómo se sentiría, ¿no? En caso de que hiciera una cosa u otra. En ese punto me parece que está muy bueno. Y sí que está basado en un caso real, el de Enrique, como dice ahí Andrea, lo mismo que Un lugar soleado sobre gente sombría, también habla de un caso real, de esa chica que desapareció en el hotel, que termina apareciendo después de su cuerpo. Así que me parece, eso también me parece interesante en su obra. Tal vez tenga que ver con que ella trabaja como periodista también y suele estar muy cerca de casos reales. Así que bueno, muchas gracias, Joaquín. Está Teresa con la mano levantada y después no está Elena con la mano, pero sí que preguntaba cómo hacerlo y creo que fue después de Teresa. Entonces vamos con Teresa y después Elena. Bueno, yo fui anotando algunas cosas. Me encanta ver una película y esperar a ver lo que pasa. Por eso no la puedo ver dos veces, porque la vivo con intensidad y ya después no me sorprende y no me gusta. Después quería contarles que yo vivo en Neuquén, soy de la Patagonia, y como dice ahí en el texto, viví en Buenos Aires y me llevó un poco a recordar por qué me fui de Buenos Aires y ver todo eso que pasaba. Digo, qué tremendo. Y acá pasan cosas también, yo vivo en Neuquén, capital, pero uno ve lo de Buenos Aires y da como para entender todo eso. Me hizo recordar mucho a los distintos sectores. Pero también vivo al lado de un geriátrico y hay muchas muertes. Vemos la ambulancia siempre en la puerta de casa y no nos parece raro porque seguramente algo pasó. Y le pasa a mi nieta que cuando viene a dormir sola a mi casa porque me está cuidando, ella dice que ve cosas, que siente ruidos. Y digo, yo estoy acostumbrada, tal vez no lo veo por eso o solo lo puede percibir otra persona, ¿no? Pero nada, me hizo recordar mucho a lo que viví en Buenos Aires y a esto que le puede pasar a mi nieta acá viviendo junto al geriátrico. Después te quería decir que yo tengo 67 años y sí tuve los 24, la fiesta de los 24 de diciembre. O sea que hace mucho en mi familia ya se festejaba el 24 de diciembre y se abrían los regalos ahí y éramos familias grandes donde al que venía le ponían una bombachita o un calzoncillito y veían los regalos del otro. Era tremendo. Era horrible. Y bueno, al vivir en Neuquén también viví esto como Chaco, que es la territorialización en el 55. Pero bueno, aquí hay mucha gente nueva de todo el país, así que es como más cosmopolita y hay demasiadas cosas que trajeron cada uno de los que vinieron, como vine yo también, ¿no? Y con respecto a describir demasiado algo de un lugar, yo vivo parte del año en las grutas, no sé si conocen, en Río Negro. Las grutas tienen un acantilado para bajar a la playa, hay que bajar por escaleras. Entonces siempre que escribo de ese lugar, lo describo de esa forma para que el que no está cerca no crea que es como Mar del Plata, que vas caminando a la playa. Entonces, sí, a veces los lugares tiene que describirse para que perdón, el otro lo entienda. Bueno, así que bueno, esas cositas había notado. Claro, bueno, sí, por supuesto. No, cuando se habla en contra de explicar demasiado, no quiere decir, no tiene que haber ninguna descripción. La cuestión es, el gran desafío siempre es encontrar el equilibrio, ¿no? Moverse dentro de esa, por sobre esa línea que a veces es muy fina, entre cuánto hay que contar para que se entienda lo que queremos decir, pero a su vez cuánto no hay que decir para que quien nos lee no se sienta ni abrumado, ni subestimado, ni aburrido, ni que sienta artificial el discurso, ¿no? Como estás contando algo, pero no para mí, sino para fulano que no sabe, algo así. Bueno. Claro. Bueno, gracias. No, gracias a vos, gracias a vos. Después, lo de ver dos veces una película o leer dos veces un texto, un cuento, una novela, es cierto que a veces pasa, y yo
creo un poco como vos, que vivo con que para mí el elemento sorpresa es importante, ¿no? Hay quien menosprecia por completo, dice, no, porque a mí lo que me importa es ver cómo está hecho. Sí, importa cómo está hecho, pero para mí vale mucho saber o no saber qué es lo que va a suceder. Entonces, cuando ya lo sabes, obviamente, a menos que te olvides de todo, que a veces pasa también, Sí. ya lo vivís diferente en una relectura o en un revisionado de una película. Y sin embargo, es algo que valoro, reivindico el valor de la relectura y de volver a una obra, porque casi siempre se descubren cosas que antes no se habían visto o que se habían visto de otra manera y que terminan revalorando la obra, ¿no? Se resignifica y termina siendo un disfrute diferente, ya sin el elemento sorpresa, pero muchas veces mayor incluso. Así que bueno, eso es un comentario sobre algo que decía. Sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que entre todo lo que uno tiene para leer, Bien, por supuesto. como que bueno, pasemos con otro. Gracias, ¿eh? Sí. A veces incluso está como el pretexto de ver otra peli, pero con alguien, ¿no? Como alguien que no la vio. Veámosla. Y esa es como la excusa perfecta para volver a verlo uno con otra persona. Con la lectura, bueno, por ahí no pasa tanto, pero quizás el club de lectura o un espacio parecido también funciona en un sentido similar. Y lo último que voy a decir es que cuando sos chiquito no te gustan, pero cuando sos adulto te parecen genial que te regalen calzoncillos para Navidad. Así que, banco. Bueno, Elena, ¿estás por ahí? Que preguntabas cómo hacer para sumarte a la fila. Elena. Bueno, no escucho. En todo caso, Elena, si estás después, abrí el micrófono y decinos y te damos la Sí. palabra. Está muteada, avísale que se saque el micrófono. Estás muteada, es que ni siquiera me aparece el cuadradito, la ventanita de ella, ¿no? A ver. A ver ahí. Ahí va, perfecto. Disculpen, la manito no la vi nunca, así que puedo pasarme toda la mañana sin ver la manito. Bueno, dale. Buen día a todos. Bueno. Bueno, lindo el espacio. Los cuentos nunca fueron lo mío. Creo que de los cuentos infantiles pasé a leer de otro tipo de cosas que me gustan. Así que estoy como primeriza con los cuentos y me ha encantado ver que me expliquen un poco la entrelínea del cuento. La entrelínea son los que me suelen costar y me ha gustado mucho tu aporte, que me parece muchísimo material el que mandaste, así que da para haberlo leído y volver. Me parece que hay que volver como para poder armar una opinión y que te quede algo para después. Lo que sí, de los 4 cuentos, los cuales me agradaron por su diversidad, me llegó en lo personal la conclusión a que a los propios fantasmas. Los 4 me llevaron a los propios fantasmas, o sea, cuánto de ellos uno alimenta, cuánto de ellos los deja vivir, cuánto los deja podrir, cuánto los escucha, cuánto, como en el caso de Mariana, que de pronto se queda por un fantasma muerto y no quiere ir a la vida con la hija, de pronto le cuesta salir a la hija que la tiene viva y quedarse con una madre muerta en casa. Cuánto de todo eso en el día estamos como viviendo, que cuánto dejamos aparecer a los fantasmas para que nos vengan a cobrar, para que nos vengan a ayudar, para que nos vengan a decir palabras tiernas o solamente asustarnos. De los 4 saqué eso. Me parece que hay una diversidad y los voy a volver a deglutir. Uh-huh. Bueno, eso me encantó el espacio, Cristian. Bueno, qué bueno, buenísimo, Elena, gracias por contarnos. Mientras te escuchaba pensaba que pero no me acuerdo ahora de ninguna, historias en las que los fantasmas justamente
el tamaño y el poder de los fantasmas dependen de la importancia o la trascendencia que le dan las personas que son visitadas por ellos. Entonces, Seguro. cuanto más miedo o cuanto más, sí, sobre todo miedo les tengan, más fuertes se hacen, más grandes, más lugar ocupan, y se trata de esa persona que adquiera la valentía y la fuerza para enfrentarlos, y simplemente de esa forma los fantasmas se van reduciendo hasta desaparecer. Parece casi como una metáfora de, no sé, hacer terapia, pero Sí. puede funcionar en ese sentido. No se me ocurre ahora, me suena alguna historia infantil, alguna película tipo de Pixar o algo así, pero no me acuerdo. Pero sí. Los fantasmas son del tamaño que uno le quiera dar, seguro. Claro, algo así. Sí, algo así. Bueno, muchas gracias, Cristian. No, gracias. Y una cosa más, digo, sobre eso, porque justo en estos días tuve una conversación en la que tocamos muy lateralmente la cuestión de cómo, es algo que se suele decir, no es una idea original, que morimos dos veces. Una es la primera es la muerte real, literal, pero la segunda es cuando te olvidan, cuando desaparece la última persona que se acuerda de vos, que es una segunda muerte absolutamente silenciosa, pero fatal. Era Coco, que habla también de los muertos, y Claro. que viste que en México hay un Día de los Muertos. Ay, estamos escuchando mal. No vi la película Coco, pero sé de qué se trata. De ahí a lo mejor te quedó. Jimena, se cortó, no escuchamos casi nada de lo que decías. Y yo justo decía al mismo tiempo que no vi Coco, que me contaron de qué se trata, pero no la vi. De los 4 autores, la única que está viva es Enrique, ¿no? Todos los otros están... No, Quirós está vivo. Quirós también, no lo conozco, es la primera vez, claro. Sí, Quirós es joven, creo que es del 79. No lo conozco. Por ahí, sí. Bueno, y Mariana Enrique tiene una escritura que hay que estar preparada, pero no deja de ser realmente un referente de nuestra literatura. Sí. Sí. Es de esas autoras que hay que leer, aunque por ahí no te interese tanto, pero como está tan presente y ejerce una influencia tan grande, hay que leer. Nada hay que leer, pero entre comillas hay que leer. ¿Viste cuando al gato le pasas la mano por el lomo y quedan todos los pelos acomodados? Bueno, ella lo hace al revés, te deja todos los pelos al revés. Muy buena esa imagen. Bueno, muchas gracias. A pensar en el gato siendo sobado al revés. Ahora que vamos a hablar de gatos. Es cierto. Bueno, gracias, Elena. Andrea. Ay, perdón, soy figurita repetida. Se ve que tengo un poco de ansiedad, no sé. Me encantaron todas las metáforas de Elena, que dice que es primeriza con los cuentos. Me encantó y que le gustó leerla entre líneas. Me encantó todo eso que dijo. Y señaló esto de que la madre se queda por el fantasma. Sí, volviendo a Enrique, para mí, bueno, empiezo por lo último, pero yo quería decir otra cosa, pero no importa. Como que ella entiende que tiene una misión, le da una misión a su vida, ¿no? Yo ahora, digamos, acabo de jubilar, por eso debo estar tan ansiosa. Y esta señora también se retiró y uno busca su nueva función en la vida y tal vez por eso me gustó tanto el cuento. Ella encontró que su función en la vida era canalizar a sus fantasmas, hablarles, calmarlos, no sé, no es mi misión en la vida, pero bueno, volviendo al cuento de Quirós, yo traigo de nuevo La Luz Mala, lo que es cuestiones de género que saltaron. Sí, para mí el fantasma siempre fue, más allá de la luz mala, el fantasma era esa falta de masculinidad que le encontraba a la familia, que no lo veían, por lo menos la masculinidad como la entendían ellos, ¿no? El chico quería ser escritor, tal vez, o algo por el estilo, cosa, no era de hombre. Para mí, por eso, cuando leí por primera vez, y perdón por la autorreferencialidad, todo lo que no se dice en los cuentos es más fantasmal que los propios fantasmas.
Y entonces es como un doblete de fantasmalidad, está muy bueno. Y por último, saltando a otro tema que no tiene nada que ver, sobre la relectura de los libros. Yo soy de releer, pero no, también soy mortal. Me gustan los libros cuando uno los lee por primera vez, viene con todas sus sorpresas, pero no me importa releer y hasta me gusta. Como soy ya, bueno, no, sigo siendo profesora, pero de otra cosa. Pero como fui profesora de literatura muchos años, los libros los leía todos los años. Entonces, por ahí La Metamorfosis lo leí 17 veces. El Sur de Borges sé que lo sé de memoria porque cuando deliro con fiebre lo digo. Y un montón de cuentos, qué sé yo, Los Sorrentinos en los últimos años que lo daba también lo leí. 4 años en el mercado y yo le leí 4 años, por ejemplo. Bueno, me acordé del beso de la mujer araña, no de la novela de Puig, sino de la película con Raúl Juliá, que decía que leía siempre el Quijote, y que el Quijote, y él claro, estaba en la cárcel, lo leía, lo releía y decía que tenía tesoros que los carceleros no sabían encontrar. Bueno, con la buena literatura pasa eso, está llena de tesoros que resisten la relectura. Punto. Hoy no Sí, hablo más, podés hablar siempre que tengas algo para decir. creo. Sí, coincido que la relectura tiene tesoros, sobre todo aparte tesoros propios, tesoros que quizás solo uno encuentra, ¿no? Y hay ciertas frases, ciertos pasajes, ciertas escenas que sentís que podés leer infinitamente en bucle, sin parar, porque hay algo ahí con lo que conectás y a lo que no llegás de ninguna otra manera. Dicen también que a medida que vamos siendo más grandes y cumpliendo años, tendemos más a releer cosas que nos gustaron y a ir a leer cosas nuevas cada vez menos, como una tendencia medio natural, no sé, se suele decir. Y pensaba que si recitas El Sur cuando delirás de fiebre, también deberías recitar Los Sorrentinos el domingo al mediodía cuando comes pastas en familia, y recitar El beso de la mujer araña si un día vas presa y en la celda tenés que ponerte a contar. Bueno, eh, eso. Y otra cosa que hablabas era de los fantasmas, de lo que no se dice como fantasmas. Y sí, pensaba en Los secretos de familia, ¿no? Que es como la versión mayúscula de lo que no se dice, ¿no? La típica, el tío Quique del que no se habla porque estuvo preso por, no sé, hacer algo terrible. Y es como, no, no, no. Y alguien alude al tío Quique y es como que un silencio así horrible. Había uno así en mi familia. Bueno, claro, en muchas familias, ¿sí? Y el tío Quique se termina convirtiendo en un fantasma, pero gigante, presente en todos los rincones de la casa, porque no hay que hablar. Y volvemos a lo que decíamos con Elena, creo, lo de si de pronto se hablara del tío Quique, a ver, hablemos de Quique, y listo, desaparece el fantasma. Va a estar presente de otra forma, pero no va a estar presente de una manera tan opresiva y ominosa como sucede cuando no se habla. Alejandra. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, me gustaron todos los cuentos, todas las historias, pero bueno, en particular el de Mariana Enríquez me sorprendió gratamente porque si bien me atrae su manera de escribir porque es muy costumbrista, muy de acá y a mí eso me gusta, la verdad me daba miedo sus cuentos. O terminaba muy angustiada, porque hay cosas que son un poco terribles. Pero con este cuento, sí, me di el gusto de leer su obra, digamos, y lo pude disfrutar, y en lo particular me sentí identificada con esa, y mucho con lo que dijo Elena también, ¿no? Ese arraigo que uno tiene a veces con sus muertos, y que no, sus fantasmas, y no los quiere dejar ir. Y la vida está ahí y uno no sale, digamos, a esa vida porque es como que no se resigna a que ya no esté, ¿no? Lo que le pasa a ella con su mamá. Sí. Y que tampoco
yo creo que un poco eso que ella le pasa es porque ella no acepta que su mamá haya sufrido tanto, digamos, y eso es muy difícil de aceptar a veces, ¿no? Y bueno, y después el cuento de Virginia Woolf, antes de leer tu reseña, yo ya me di cuenta que era medio como en poesía, eso me gustó, pero me pasa algo con Virginia Woolf también, que me encantaría leerla. Por ejemplo, yo traté de leer, tanto en castellano como en inglés, Alfaro o Orlando, pero o sea, me pierdo, porque ella es como que se enreda en esa cosa poética, y yo por ahí voy buscando siempre una lectura más lineal, y no sé, le quería preguntar a todos, ¿cuál sería la clave para aprender a disfrutar ese tipo de narración, ¿no? De dejarse volar un poco y a ver si uno puede llegar a entender más. Porque estoy segura que me va a gustar, pero me pasa eso, que me pierdo, ¿no? Por lo menos eso me pasa y bueno, eso quería preguntar, digamos. Bueno, ahí Andrea dice, me parece que varias tenemos un problema con Virginia Woolf. Eh, Sí, sí, perdón que me meta así, pero bueno, yo que dije también, yo no pude ni con Alfaro, con Orlando pude, pero bueno, cuando era más jovencita pude, pero Alfaro y la señora Dalloway intenté varias veces y no pude Claro. seguir realmente. Pero sí te recomiendo un cuarto propio, Lo que es leí. como un ensayo, bueno, viste, ese Sí, sí, sí. ese lo leí y lo disfruté muchísimo. Y como fue lo primero que leí de Virginia Woolf, digo, bueno, vamos por esto está... Y me quedé ahí porque mi hija, por ejemplo, que es adolescente, ella leyó Orlando y le encantó y me la explicó y me dice, mamá, me compró hasta el libro. Y me dijo, léelo, que qué sé yo. Y me quedé ahí a mitad de camino, ¿no? Pero un cuarto propio es genial. Y no sé si hay más ensayos de ella. Ahora salió un libro de Tamara Tenenbaum, que es como que toma un cuarto propio, lo que todavía no, voy a ver si me lo regalan para mi cumple, que es ahora el 11, que como que hace una reescritura de eso, ¿no? Claro, sí, pero se entiende un cuarto propio, por lo menos yo lo entendí. Claro, sí. el tema es que sí, hay más ensayos, pero claramente hay una clara distancia entre su escritura ensayística y la literatura, la de ficción, quiero decir. Claro. Mi respuesta con respecto a eso es que no sé si hay una técnica o una fórmula para hacer que nos guste algo, más que leerlo y dedicar tiempo. En mí conviven dos ideas que pueden ser un poco contradictorias. Por un lado está esta tan famosa de Borges que decía que solo hay que leer si te produce placer, y si no te gusta, déjalo, por más que te digan que es un clásico, que hay que leerlo, que les gusta. Por un lado eso, y si uno hace caso a eso, uno diría, bueno, mirá, si leíste 30 páginas de Virginia Woolf y no conectás, y no hay manera de que te guste, y quizás ella no escribió para vos. Llega un punto en el que uno acepta y admite que no todos los autores de la historia han escrito para uno, o que uno no nació para leer a todos los libros que existen. Esa es una. Y por otro lado, por eso decía que son dos ideas medio contradictorias, está el hecho de que yo, a lo largo de la vida, muchas veces me propuse de tal manera leer ciertos libros que los leí completos y llegué hasta el final, aunque no me generara ninguna conexión, aunque casi que, entre comillas, lo sufriera. Mentira, no lo sufría, pero sí que sentía que no conectaba. Y a veces es bastante frustrante, sobre todo cuando te recomiendan mucho y lees, es maravilloso este autor. Otro ejemplo es William Faulkner, ¿no? Es un genio, y él es el maestro de García Márquez y de todos, y bla, bla. Sí. Y después vas, viste, no encontrás nada de todo eso tan maravilloso, no lográs verlo. Bueno, en muchos casos yo, por obcecado y porque me dedico a las cosas que me dedico, dije, bueno, no, lo voy a leer porque tengo que haberlo leído. Y llegué al final. ¿Y qué pasa? De nuevo, dos opciones. A veces, cuando llegás al final decís, bueno, mira, me costó, pero al final descubrí el valor y sentí que lo disfruté, ¿no? Como me costó mucho, pero lo logré.
Y en otro caso fue simplemente, no era para mí. Ahora puedo decir y sentir, está bueno haberlo leído, pero la verdad es que no me pasó. Bueno, Borges también, obviamente, es re difícil, pero Bioy, sin embargo, lo puedo leer recontra fácil, y muchos dicen que son como parecidos o contemporáneos, Sí, eran muy amigos, pero eran no. amigos, pero por ahí nada que ver, la Claro, escritura sí. nada que ver. La escritura es muy distinta. Sí. Si bien Bioy también manejó ciertas ideas complejas en muchos de sus textos, pero con un lenguaje mucho más llano. Claro. Entonces, sí. Y como decía alguien también antes que me encantó, como que los personajes son siempre medio tontorrones, como que no se dan cuenta. Y como si todo a su alrededor les indicara lo que está sucediendo o está a punto de suceder, y el personaje, sin embargo, no se da cuenta y le sucede. Sí. Algo terrible. Me siento un poco identificado con esos personajes. Bueno. Jimena. Hola. Hola. No, yo quiero votar por eso que contaste de la casa de Cortázar en Devoto o en agronomía. Me encantó esa experiencia que tuviste y me hizo acordar mucho que cuando yo era chiquita tenía una amiga de mi mamá que era medio pariente de Alicia Moró de Justo. Y yo no me puedo dejar de olvidar que cuando nos llevó a la casa, porque eran libros desde el piso hasta arriba, la biblioteca de ella y toda la casa, era un departamento que tenía libros desde abajo hasta arriba, y yo fascinada, ¿viste? No sabían lo que era la mujer, ahora de grande sí supe, pero cuando me llevaron de nena no sabía. Y cómo te quedan esas cosas, ¿no? O los lugares así que quedan, y también lo que decía Cortázar, que cómo uno no va a volver como un fantasma en los lugares que vivió la vida o disfrutó, que él iba a volver en todos los lugares que le había podido pasarla bien, ¿viste? Y eso me gustó mucho, esa anécdota que agregaste, y bueno, me remitió a cuando yo era chiquita y fui a la casa de Alicia Moró de Justo, claro. Que después esa amiga de mi mamá falleció, y me quedé con parte de los libros de ella, y tengo muchas cosas de Alicia Moró de Justo que no sé dónde llevarlo para que también lo disfrute la gente, si hay algún museo o algo, porque tengo objetos de ella que era cuando era médica, libros que están sellados por ella, fotos con Borges, por ejemplo, porque eran contemporáneos. Tengo un montón de cosas que me quedaron a mí porque esta amiga de mi mamá me nombró albacea y tuve que quedarme con todas las cosas, los discos, todo que ella heredó, y después me quedaron a mí. Así que también eso te quería preguntar, si vos sabés dónde yo puedo llegar a llevar esas cosas como para compartirlas. Bueno, qué curiosa la historia, qué bueno. Te imagino lo primero de niña, en una casa repleta de libros. Vieron que está esa sensación cuando uno es chiquito, que todo es gigante. También leía mucho y tenía muchos libros, o sea, claro. El comedor era todo, estaba dividido en la mitad con un libro desde abajo hasta arriba, pero me impresionó lo de Alicia Moró, o sea, como que eran muchísimos libros, que después los heredó ella, esta tía, era amiga, pero le decíamos tía, y bueno, después me quedó a mí, y muchos regalé, doné, porque eran todos en francés, la mayoría, viste, yo no leo francés, enciclopedias completas. Estuve mucho tiempo. De nuevo. Vaciando 2 departamentos que era de ella, llenos de los libros todos de Alicia, y bueno, me quedé con cosas, no tiene tanto valor que si se puede llevar a un museo. Por eso te quería preguntar a lo mejor si vos sabías. Así, de pronto, no se me ocurre, alguien decía en el chat el gobierno de la ciudad. Me imagino que más que el gobierno, sería mejor alguna institución tipo o un museo o una biblioteca o una universidad. Lo que me viene a la mente es que cuando murió Rogelio García Lupo, un periodista de larguísima trayectoria, por ahí le suena, por decisión de él, su biblioteca enorme también fue legada a la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Sabía por un amigo que trabaja en la universidad que en un momento entró a una habitación y estaban las cajas ahí, porque claro, eso hay que ordenar, clasificar y demás. Pero en todo caso me interesa. La Alianza Francesa, te dice alguien. La América Nacional.
la Biblioteca Nacional. Ya lo regalé, o sea, porque yo no leo francés y dije, ¿para qué lo veo? No tenía espacio físico tampoco en mi casa, ¿viste? Claro. 3 departamentos que tuve que vaciar al mismo tiempo porque falleció mi mamá también y tuve que sacarlo para alquilar los departamentos y tenía una cantidad de libros que eran, ¿viste? Muchísimo. Me quedé con muchos, pero también regalé un montón, ¿viste? Doné a bibliotecas. Me voy a quedar pensando. Donarlo a cualquiera, quiero que sea algo que después quede como un museo o Claro, algo. que le den valor, que le den el valor que corresponde. Me voy a quedar pensando y te digo si se me ocurre algo, y lo mismo los demás, si se les ocurre, me quieren decir o lo ponemos en común, no sé, en el grupo de Facebook, vemos cómo. Dale, gracias. Buenísimo, gracias a vos. Y Graciela, estás con la mano levantada. Y estás muteada también, te aviso por si estás hablando. Gracias, María. Sí. No, lo que pasa es que se me está terminando la carga y estoy cargando y bueno, todo junto. Bueno, sí, como dijo Jimena, el tema de que vos nombraste de Cortázar, de que la persona busca la casa como el fantasma que retorna a su casa, que también se ve en el cuento de Virginia Woolf. Y acá, bueno, lo de la madre, que parecería que como la de Enrique, que nunca se hubiera ido de la casa. Pero me llamó así, bueno, me impresionó, diría. Cuando ella al final habla de la mamá, habla de su ropa, o sea que es un poco más que un fantasma, ¿no? La madre la saluda, le saca la lengua, ella también le saca la lengua, y se pregunta si va a envejecer con ella en esa casa, madre e hija de la misma edad subiendo y bajando la escalera, sentadas en la cocina. Las anclas de su vestido, las manchas de café en mi camisa blanca, afuera un futuro de chicos muertos en una ciudad que ya no sabe qué hacer. Es tremendo, ¿no? Como ella queda ahí, más que viviendo, bueno, no sé, un poco, hay mucho de muerte. Me impresionó esa cuestión en el relato, más allá de que, bueno, son las demás cuestiones que suceden bastante y cómo ella queda atrapada. Y no puede salir de esa situación, ¿no? Porque está su hija, que está en Palermo, su ex marido que le invita al sur, pero ella, bueno, está ahí con la muerte, ¿no? Muy impresionante. Bueno, sí. Más o menos eso. Sí, no soltar, dice Jimena en el chat. Es que a veces lo de soltar, que se dice tanto últimamente, a veces no es fácil, no es tan fácil. Y a mí la imagen que usa viendo las dos, yo tan viejo, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero yo de la misma edad de mi madre, las dos viejas subiendo las escaleras, una cosa así. Sí. A mí me parece triste, pero a la vez muy bella esa imagen. Me hace pensar en que todos tenemos muertos queridos, que claro, no envejecen más. Entonces, si eran mayores que nosotros, si nosotros tenemos la suerte de seguir viviendo, los terminamos alcanzando, o si tenían nuestra misma edad, van a ser siempre jóvenes. Nosotros vamos a seguir envejeciendo en nuestro recuerdo, ellos van a seguir siendo los jóvenes que eran. Bueno, nada, perdón, no me quiero emocionar. Gracias. No. No escucho. Nat. Parece que hay mucho ruido, no sé si es por el micrófono de... Graciela, te pido si podés cerrar el micrófono. Ahí va. Ahí, no, se escuchaba como si hubiera mucho viento o algo así. Sí, a veces pasa. No, bueno, esto que estaban diciendo, sí, que también este aspecto de un fantasma no es solo quien se murió, sino también, ¿no?, cosas que quedaron, o personas, bueno, acá en Argentina los desaparecidos, ¿no?, los que no se sabe, y también, bueno, no solo acá, sino, bueno, en general, ¿no?, la gente que desaparece y bueno, y uno no sabe qué les pasó. Y bueno, y con eso quiero recomendar una película que se llama Fantasmas, en alemán, Gespenster, que justo ayer estaba buscando y encontré el link para verlo en YouTube, se los voy a
poner acá, si la quieren ver. Es una película que ya tiene 20 años, no lo podía creer cuando vi que tenía 20 años, porque yo la vi en el cine y la tengo muy presente, la tuve en DVD. Y se trata de una mujer que, bueno, cuando la hija tenía 3 años la secuestran. Y es terrible porque vive con el fantasma de esta hija y bueno, y no puede hacer su vida, ¿no? Me emociono porque es realmente muy, muy, muy fuerte. Y por otro lado hay una chica que tiene la edad que tendría su hija y ella se encuentran y es como que el marido dice, no, pero no es tu hija. Pero tantas ganas tiene de encontrarla que bueno, la película se trata de eso, ¿no? Y sí, está muy buena, así que se las recomiendo. Bueno, dale, gracias. Hay una peli española, me hiciste acordar, que no sé si se parece mucho, pero también sucede algo de la pérdida de un hijo y luego la aparición de alguien y otra persona diciendo, pero no es tu hijo, date cuenta, ¿no? Y claro, para el personaje o para alguien que está en esa situación, esta peli que les digo se titula Madre, y es de Rodrigo Sorogoyen, un director español que hizo algunas pelis muy buenas últimamente. Y nos dice Teresa, hay una serie que se llama Fantasmas, muy cómica porque están los fantasmas de quienes murieron allí a través del tiempo. Bueno, vamos anotando recomendaciones, así como para ir medio cerrando. Así que bueno, estamos en la hora. Muchísimas gracias. Yo disfruto mucho de estos encuentros cada vez más. La verdad es que los aportes son súper valiosos, las miradas, y creo que ya lo dije en algún encuentro anterior, pero yo estoy a lo largo del mes preparando, leyendo, releyendo, armando todo, y claro, es siempre mi mirada, ¿no? Si bien a veces obtengo respuestas de ustedes, pero cuando llega el final del mes y hacemos estos intercambios, para mí son súper valiosos, porque es como una devolución toda junta de todo lo que yo voy haciendo de a poquito, semana a semana, así que les agradezco un montón por eso. Y ojalá puedan y quieran estar también en julio cuando leeremos Cuentos con Gatos. Así que, y que más o menos en un mes, un poquito menos porque es el 26, sábado 26 de julio, nos estaríamos encontrando para volver a charlar ahora sobre Cuentos con Gatos. Así Vamos por los gatos. Muy bien. Bueno, gracias. Tengan buen sábado, buen finde, y bueno, que vaya muy bien y nos vemos la próxima.